Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Nos cuentan que llegaron nuevas tecnologías a Uruguay para combatir adiposidad deslocalizada, flacidez y celulitis. La vanguardia en estética, como siempre, está en Beauty Planet. La criofrecuencia corporal y facial es el más potente y eficiente equipo para tensar la piel, además con la ventaja de ser frías. También tenés el Hinfu, es la cavitación de tercera generación, más rápida en resultados y sin efectos secundarios ni contraindicaciones. Tendrás resultados visibles desde la primera sesión. Agenda tu consulta sin costo para armar tu plan a medida, llamando al 2711-9115. Y si mencionas el nombre del programa vas a tener un regalo. Visita la web www.beautyplanet.com.uy o sus redes sociales, porque sentirte bien y verte bien este verano está a mano en Beauty Planet. Bien, retomamos. Le damos la bienvenida a quien nos acompaña para el resto del programa en este tema, José López, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del INAU. El SINAU, muchas gracias por estar aquí, José López. Un gusto. Voy a, si me permiten, volver al móvil que está pronto desde la pausa anterior, así podemos retomar. Nos estaba hablando en el bloque anterior, hablaba con Diego Travieso, la mamá de Tiziana, Valeria. Bien, no sé, Diego, si ahora vamos a darle paso al abogado de la familia, al doctor Echeverri. Sí. Sí, le vamos a dar paso a Martín, que está por acá con nosotros. Martín, que es el asesor legal de Valeria, en este caso de Tiziana, para preguntarle acerca de la denuncia que van a realizar, tanto civil como penal. Está estudiando hacer también una denuncia penal contra INAU por este caso de Tiziana, concretamente el doctor Martín Echeverri, que está con nosotros. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Bueno, sí, gracias. Sí, estamos, a ver, ya habíamos empezado a trabajar con el doctor Burgos en un tema de preparar una demanda civil contra el INAU bueno, ahora vamos a hablar exactamente de todas las irregularidades que vemos en este caso y estamos empezando a analizar la posibilidad de una denuncia penal porque parece que hay una omisión aquí que excede, a primera vista, excede lo que es civil, ¿no? Aquí hubo una incomprensible demora de varias horas en denunciar ante la policía la fuga de esta chica. No hubo una llamada al 911, no hubo una comunicación hasta las 8:30 de la noche, es decir, 5 o 6 horas después de la fuga. Después los padres, la madre fue a intentar hacer una ampliación de esa denuncia porque había tenido datos de una posible ubicación de la menor. Nuevamente el INAU expresó que no tenía personal para ocuparse de eso. La seccional a la que concurrieron en ese momento no quiso aceptar la denuncia, que recién al día siguiente pudieron hacerlo, aportando un posible paradero de la niña. Bueno. No acepte una denuncia. Bueno, para mí es incomprensible, pero bueno, es lo que pasó, ¿no? Como que la seccional dijo en ese momento no, quien tiene que hacer la ampliación de la denuncia es el INAU. ¿Quién hizo la y el denuncia INAU original? A su vez respondió que es quien hizo la denuncia original. Yo puedo entender de repente cuando hay una denuncia criminal, pero acá estábamos hablando de una ampliación de una denuncia para indicar un posible paradero, ¿no? Me parece que era inapropiada la respuesta. Luego otra seccional no tuvo ningún inconveniente, no vio ningún problema y aceptó esa información y bueno, en base a eso se siguen haciendo averiguaciones, ¿no? Lo que nosotros vemos es que cuando hay un entorno familiar complicado, cuando hay una situación de abandono de un niño, cuando hay una situación de un niño que tiene algún tipo de problema que necesita un apoyo adicional para los padres, en este caso sería evidentemente esta segunda hipótesis, el Estado entiende que a través del instituto del INAU va a hacer las cosas mejor que los padres. Y aquí obviamente el fracaso de ese concepto es atroz, ¿no? No pudieron haber hecho peor las cosas. Mandaron a una pobre docente con 40 niños con distintas problemáticas a una actividad muy linda, docente en una plaza, pero acá había niños uno de los niños con problemas, el problema era las fugas, entonces parece que ya ahí arrancamos muy mal.
después esa demora de horas en comunicar a la policía y no a los padres, a la madre, a la abuela, que llamaron ese mismo día en varias oportunidades a ver cómo estaba Tiziana y no le contestaron. Le dijeron que estaban ocupados, que en ese momento no podían y hacía horas que la niña faltaba, ¿no? Yo doy un ejemplo, supongamos que se escapó de determinado punto y los padres saben que la tía vive a 3 cuadras. Bueno, hubiese sido de repente una información vital en ese momento, ¿no? Porque uno puede presumir, bueno, se escapó y fue a la casa de la tía. Bueno, nada de eso hubo y bueno, sin duda hay una responsabilidad grave acá del INAU, que todos los días nos decepciona en cuanto a las cosas que puede hacer y las que en realidad hace. Tal vez por falta de recursos, tal vez por falta de política. Yo no quiero entrar a esos temas, pero obviamente bueno, la funcionaria no estaba habilitada para hacer ninguna acción para evitar que la niña se escapara. Uno suma, resta, divide, multiplica y las cuentas nos dan mal, ¿no? Aquí hay algo que está muy mal armado, muy mal organizado, que necesita corregirse. Y bueno, tal vez la intervención de la justicia civil y penal eventualmente sea una forma de encarrilar cosas que no están funcionando. Tengo preguntas, doctor, abogado, si me permite. Sí. Por favor. Bueno, la primera, y esto es por desconocimiento de los procesos y los tiempos, pero no es muy pronto, digamos, no hay que esperar ver qué pasa, dónde está Tiziana o qué información, abocar las energías en buscarla, o claro, en realidad me va a decir, bueno, cada cual tiene su tarea, ¿no? No es la suya buscar a Tiziana, pero ¿entiende a lo que voy? No sabemos de qué estamos hablando todavía. Supuesto. Claro. Sí. A ver, yo, como tú sabes, yo vivo en Punta del Este, me vine corriendo para acá, no para hablar de la denuncia, que bueno, es un tema periodístico que tomó repercusión hoy, pero más que nada porque si una persona más hoy, con que una persona más hoy busque a Tiziana o eventualmente la identifique, pueda aportar algún dato, creemos que hemos cumplido la tarea, ¿no? Bien, al tiempo que habla está la foto de Tiziana al aire. Judiciales son... Sí, que está la foto de Tiziana al aire. Sí, perfecto. Bueno, yo lamentablemente no, como es en vivo acá en exteriores, no tengo la pantalla, pero bueno, es ella, ahí la tienen. La familia está desesperada, nosotros que la conocimos poco, pero la conocemos, estamos tratando de hacer todo lo que podamos para que aparezca. Esperemos que esté con alguien, esperemos que esa persona haga lo mejor para ella y que pronto la podamos encontrar, ¿no? Bien, cuando usted se refiere a la denuncia, a una potencial denuncia penal, yo no sé cómo funciona, pero necesita tener un destinatario esa denuncia, porque una cosa es una demanda civil al propio INAU o al Estado. Ahora, en el caso de la denuncia penal, ¿contra quién iría? Bueno, la denuncia penal es un tema muy delicado, ¿no? Entonces, queremos tener toda la información que podamos, queremos saber quién intervino, quién resolvió que fuera una sola persona con estos 40 niños, qué medidas se tomaron, quién es el responsable de una eventual omisión para ver contra quién eventualmente se presenta la denuncia, ¿no? Yo creo que en materia civil es una cosa, en materia penal tenemos que ser muchísimo más escrupulosos en los detalles porque acá no se trata de tirar un golpe a ciegas, hay que saber lo que estamos haciendo, la estamos evaluando, todavía no es una decisión tomada. Bien, ¿cuándo se enteran en el propio hogar que falta Tiziana? ¿A mitad del paseo? ¿Cuando regresan todos y cuentan y falta uno? ¿Cómo funcionó eso? ¿Qué información les dieron? A la noche, se enteran a la noche, ¿no? Tiziana desapareció alrededor de las 2 de la tarde y ellos se enteran 7:30, 8 de la noche. ¿Pero a qué hora se reintegraron del paseo en la plaza al aire libre? Bueno, eso no sé porque incluso me imagino que en el momento que notan que falta alguien, ese cronograma del paseo se habrá visto alterado, supongo yo. Por eso, todavía nos faltan datos y elementos para saber si esto tiene o no algún ribete penal y después veremos la voluntad o no de hacerlo, ¿no? Bien, hay preguntas que quisiera hacer, pero por otro lado tampoco quisiera que surja información que pueda llegar a revictimizar en este momento el dolor que está teniendo la familia y demás. Usted sabe cómo es esto, ¿no? Pero
usted hizo referencia a algo que me llamó la atención y es casos en los que el Estado se arroga, digamos, el derecho de tutelar o cuidar mejor a los hijos que los padres. Claro. Este es un caso en el que uno se pregunta, bueno, ¿por qué estaba ahí Tiziana, no? Bueno, acá Tiziana está porque ella tiene determinados problemas, tiene un problema psiquiátrico que estaba y sigue estando en camino de exactamente definir. Todavía no se han puesto de acuerdo los técnicos en qué es lo que tiene y qué medicación o qué apoyo sería el que tendría que tener. Tiene antecedentes de escaparse unas cuantas veces en los últimos 2 meses. Entonces la justicia entendió que, y los padres entendieron que era bueno contar con un apoyo adicional, y esto lo hace mucho más doloroso, de esta institución del INAU, donde podían de alguna forma reafirmar lo que los padres y el juzgado entendían que era lo que había que hacer para de alguna forma encaminarla y poder ir resolviendo los problemas que estaba planteando, ¿no? Es la justicia que define... Tienen unos 2 meses. Perdón, ¿por qué aparece la justicia allí como definiendo junto con los padres, bueno, qué es lo mejor para Tiziana? Bueno, porque a requerimiento de los padres y en el seguimiento que se está haciendo judicial de la situación de ella, surge esta falta de respuesta a lo que estaban haciendo los padres y el juzgado, entonces se pide un apoyo adicional. No es que Tiziana fuera a estar ahí internada meses, esto era algo como un apoyo para las políticas que los padres y el juzgado estaban considerando las más convenientes para reencauzar la conducta de Tiziana, que estaba con esta crisis, digamos, de alguna forma, ¿no? Y bueno, la mamá, por supuesto, la conoce. Salió por la culata. Sí, bueno, pero a ver, perdón. Pregunta para la mamá, o capaz que ya te lo comentó a ti. Ella cree que tal vez en la sensibilidad o la psiquis de Tiziana, esto era como una suerte, no sé, lo puede haber vivido como un abandono, o como que iba a estar mucho más tiempo y que entonces por eso se haya querido ir. O tal vez simplemente se fue como se ha ido otras veces, producto de esta inestabilidad, digamos, psicológica que todavía no tenía diagnóstico, digamos. ¿Te parece que puede haber sido eso? Sí, un poco de todo. En realidad, ella sabía que nosotros la íbamos a buscar con Daniel, con Burgos, el otro abogado, el jueves a las 11 de la mañana que vamos a ir a buscarla. ¿Al día siguiente que se fue? Y como nos retrasamos, como estuvo... ¿Al día siguiente de haberse ido? ¿O me perdí yo en el calendario? Al día siguiente de haberse ido, sí, pero estuvimos hablando con Daniel y nos pareció como que esperar, aunque sea hasta el viernes, para que a ver si ella tenía un trato con un psicólogo, si, ¿entendés? Si podían como contenerla y un día más, ponerle. Un poquito más. Pero obviamente que ella no... Yo no la pensaba dejar ni una semana, a ver si me explico de una manera, ¿entendés? Claro, entonces vos pensás que por ahí el haberle tenido que explicar un día más para ella fue capaz que mucho. Claro, y ella, claro, habrá pensado, no sé, lo que habrá pasado por su cabecita, habrá dicho, no me vinieron a buscar, bueno, me voy, ¿entendés? Pero obviamente que no la íbamos a dejar ahí ni siquiera una semana. Mirá, yo no sé, viste, la televisión tiene cosas que son inexplicables, pero aprovecha, mamá, que tenés la pantalla ahí, si te estuviera viendo, si estuviera en casa de alguien escuchándote, decíselo vos. Sí, lo único que quiero es que vuelva, que ella sabe que la amamos un montón y que no va a volver ahí. Que yo lo único que hice fue para ayudarla porque ya no tenía más herramientas y pensé que eso iba a ser ayuda porque o sea, pensamos que y es el derecho del niño y ellos un montón de cosas que ofrecen, pero no, resulta que no, y bueno, lo único que quiero es que vuelva para casa y que sepa que ahí no va a volver nunca más y nada, y que le vamos a dar todo y lo que tenemos y más, pero lo que quiero es que vuelva para casa lo más pronto posible. Nada más. Gracias, Valeria. Lamento que tengas que pasar por esta... Está esperando a la hermana y la tía y toda la familia. Muchas gracias, Valeria. Ha sido muy amable por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Y muchas gracias, Martín, también. Y bueno, seguiremos el caso a nivel judicial.
Perfecto, bueno, los mantenemos al tanto de lo que vaya pasando. Muy bien. Adelante, Victoria, siguen ustedes en piso. Qué difícil, qué duro, ¿no? A ver, además nos podemos equivocar tantas veces, los padres, como haciendo algo que nos parece que es lo mejor y tu hijo lo entiende distinto, lo siente distinto. Sí. Qué dolor. A mí me cambió la ecuación, ¿no? La conversación me cambió la ecuación totalmente. A ver, ¿por qué? Y bueno, porque en realidad, es decir, acá hay como una culpabilización del Estado de que no cumple con su deber, cuando en realidad se la ha colocado en un hogar que es abierto, que se sabe que puede salir, no está recluida, y al mismo tiempo, en lugar de ir a buscar la fecha en que lo habían pactado, ellos deciden que la van a ir a buscar más tarde, y aparentemente esto es un enojo de la niña con sus padres, Bueno, que se va y se vuelve a escapar. Cuidado, Selva, cuidado, porque se supone que lo que están procurando es el bienestar y lo mejor para la niña. Pero que es abierta, y además ni siquiera saben a la hora en que volvieron de la actividad. Si se fue a las 2 de la tarde y volvieron a las 7 de la noche, y ahí se dieron cuenta que ella no estaba, por ejemplo, porque hicieron un raconto de los chicos, bueno, que hayan hecho la denuncia a las 8. Me sorprende la velocidad con que se hace la denuncia penal, bueno, no se hace denuncia penal, la denuncia, se tramita toda esta denuncia, cuando en realidad ni siquiera el abogado sabe a qué hora fue que volvieron de la actividad. Tomando un camino un poco peligroso, porque es culpabilizar a la familia respecto a la situación. Me parece que aquí lo que tenemos que centrarnos es, una vez que esa chica llegó al INAU con una patología en la que además la mamá cuenta que se escapaba, se la lleva a hacer un paseo, me parece que tenemos que tomarlo por ese lado. Pero yo creo que no estaba internada por una patología que, digamos, de reclusión psiquiátrica, porque entonces lo hubieran llevado a una clínica psiquiátrica. La llevaron a un lugar y aparentemente conversaron. No sé, a mí me cambió la ecuación, francamente lo digo, e incluso me parece que, a ver, el INAU no es una entelequia, no es un ente... no es vacío, está conformado por funcionarios. Y aquí hay acusaciones también a funcionarios de que no atendieron el teléfono o dijeron que no podían dar la información o que no sé, me dio la sensación de mucha liviandad en el juicio que se hace sobre la institución. Es una impresión, dije, no lo conozco el caso, es una impresión. Insisto en tener sumo cuidado, porque de verdad... Lo único que sí sabemos en este momento, lo único tangible es una mamá con el corazón roto y procurando de alguna manera desandar un camino para que vuelva a su hija, ¿no? Entonces, Joselo, esa niña, por decisión conjunta en algún juzgado, bueno, es derivada de este hogar por un tiempo prudencial, tal como nos explican, pensando que iban a poder tener por parte de la institución, del Estado, cierta ayuda en el manejo del comportamiento de esta chica mientras la están evaluando y estudiando para dar con un diagnóstico, ¿no? Psiquiátrico, que es lo que nos cuenta la mamá. Bien, ¿qué es un hogar de amparo? Porque justamente escuchamos por allí que es de puertas abiertas, que no es un lugar de reclusión, no están allí infractores, no están allí personas, ¿no? O sea, es decir, pero que de alguna manera sí necesitan una contención particular, si no estarían en otro lado. Bueno, yo en primer término me parece que es importante no ponerse ni en el lugar de la familia ni en el lugar de la institución del Estado, sino en el lugar de la niña, que es la que necesita la protección, y realmente me parece sí, como medio apresurado por parte de la familia, estar pensando en una demanda civil y una demanda penal cuando no se sabe dónde está la niña. Eso me parece que debería ser donde debería enfocarse tanto la familia como el Estado, en este caso la institución. Eso por primera parte. En segundo término, el INAU está en una situación muy complicada en los servicios de 24 horas, de todo el país. Realmente las situaciones de patologías de salud mental, de todo lo que tiene que ver con el consumo problemático, de la agresividad con la que están los adolescentes, sobre todo en este momento. Vos estás hace muchos años acá. Sí. ¿Realmente la situación ha empeorado a nivel de la adolescencia en general? Las características de los adolescentes que se atienden hoy en la institución no son diferentes a los de hace 10, 20 o 30 años atrás, son diferentes a los de hace 4 o 5 años atrás. Sobre todo por esta nueva modalidad de muchos, pero cuando digo muchos, es muchos de verdad, adolescentes y niños que están con patologías de salud mental complicada, donde hay un desborde, que antes. Sí, mucho más, pero
mucho más. También es cierto que hoy el INAU se ha expandido en el territorio, está llegando a lugares donde antes no llegaba y eso de alguna manera genera que se detecten situaciones que capaz que antes no llegaban a detectar. O sea, que lo decías más, no se podría afirmar 100%, pero... Yo no sé si es mucho más de lo que había antes, lo que sí es cierto que la institución hoy está totalmente desbordada en ese sentido y no tiene, porque el INAU no tiene clínicas psiquiátricas para tratar a estos adolescentes, sino que las tiene por convenio. Y eso están totalmente desbordadas, tanto las de agudo, de situaciones agudas psiquiátricas, como las de medio camino están totalmente desbordadas. Entonces, cuando hay una situación de esta característica, esto está pasando en todo el país, no es solo en Montevideo. Lamentablemente, en la gran mayoría de los departamentos, esta situación de patologías de salud mental, de consumo problemático, de situaciones vinculadas al abuso, que también ha crecido mucho, se detecta mucho más que antes por lo menos. Y yo creo que también esta situación económica del país, desde el lentecimiento del crecimiento que va generando más desocupación, o sea, hay una situación mucho más compleja que ha llevado que la cantidad de población ha crecido sustancialmente. Bien, aclaremos un tanto, porque uno se imagina por qué crecen, por qué terminan derivándose chicos a un hogar de amparo. Puede ser o porque los que están fallando ahí por distintas razones sean los tutores naturales, sus padres o quien está a cargo de ellos, y entonces, bueno, termina interviniendo la justicia y al Estado le parece que va a ser mucho más seguro tener al chiquilín institucionalizado que en el hogar donde estaba. Pero muchas veces es también porque los chiquilines son los primeros en querer escapar de su propio hogar, ¿no? Y ahí también interviene la justicia. Hay muchas formas por las que se... Hay diferentes situaciones. Hay situaciones que están netamente vinculadas al amparo, digamos, a chiquilines que el contexto familiar no lo puede sostener y bueno, se trata de traerlos a la institución para restituir sus derechos, digamos. Hay situaciones de abuso que ha crecido sustancialmente en todo el país y que eso también genera, y hay situaciones judiciales, o sea, informes judiciales que por determinadas situaciones terminan derivando al INAU. Y en este caso yo me quiero detener, porque no es que el juez o la justicia, el Poder Judicial cuando actúa, lo determine que tiene que ingresar a determinado servicio, sino dice que tiene que ingresar al INAU. Y el INAU tiene en Montevideo, para este tipo de adolescentes, tiene dos servicios hoy, que antes era lo que el famoso tribal, yo les comentaba anteriormente, era un centro de ingreso solo donde entraban las niñas y los adolescentes varones. Ahora eso cambió, hay dos puertas de entrada, las niñas están en este centro que es Magnolia, que ahí debería la institución hacer en una breve estadía un estudio y un diagnóstico para poder derivar ese chiquilín al centro que corresponda. Producto de la saturación que tiene el sistema, fugaz, debería ser. Un centro de derivaciones. Debería ser ahí no deberían estar más de 30 o 60 días como máximo. Sí, una puerta de Pero entrada, ahí tenemos, por ejemplo, en este centro, gurises que hace más de un año están. Entonces, gurisas, digamos, que hace más de un año están, porque los centros de derivación están totalmente saturados y las clínicas de medio camino y las clínicas de agudo también están totalmente saturadas, entonces no hay posibilidad de derivación. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? El INAU, ese centro y cualquier otro centro del INAU, no tiene posibilidades de retener a la fuerza a los niños y adolescentes que están allí. Si hiciéramos eso, si los funcionarios hicieran eso, estarían incumpliendo la ley, que es el Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece que no se puede retener a la fuerza a un adolescente en cualquier centro. Bien, ahora, eso es una cosa. Y otra es salir del centro una sola persona, un solo adulto a cargo de 40. Son escenarios distintos, ¿no? Sí. Uno expone mucho más que Por el eso otro. yo decía que ahí, aparte de todas estas situaciones de características de los adolescentes, hay otros problemas en la institución, que es la falta de personal, los edificios que no están muy en condiciones, en este caso es un edificio nuevo, pero que ya está bastante destruido porque era para atender alrededor de 20 adolescentes, y ya hay más de 40 y hay 60 que están en contexto, que están próximas a entrar y no hay, digamos, evidentemente la situación del edificio se va deteriorando permanentemente. Y la verdad que también hay problemas de gestión en el INAU, ¿no? O sea, también hay problemas de gestión que llevan a que todo esto haya generado una crisis institucional,
la cual nosotros la hemos denunciado y tenemos diferencia con la administración ahí porque ellos dicen que no es una crisis, que si bien hay situaciones complicadas, no se debería llamar crisis esto, nosotros creemos que sí. Y bueno, y ahí tenemos un problema que, vuelvo a reiterar, no es solo en Montevideo, sino que es en todo el país. Bien. La situación es esta, nosotros estamos recorriendo hoy todo el país y a departamento que vamos tenemos situaciones similares a esta que permanentemente se están dando. A ver, José López, un titular de prensa que indica que el Ministerio pone en conocimiento de la población la ausencia de, eran 7, ahora son 4, en un mes de adolescentes, 3 de hogares del INAU. Es un número que vos que estás hace mucho tiempo en esto, ¿es normal que se fuguen de a 3, de a 4 en hogares del INAU por mes? Sí, sí. ¿O advertís que es normal y no nos enteramos? Para nombrarlo técnicamente como corresponde, no es una fuga porque esto no es un centro de privación de libertad. Se entiende lo que quise decir. Se llama salida no autorizada. Se llama. Bueno, sí. Son muchas más. Pero ¿Por mes? Por mes. Muchas más. Pero cuando digo muchas más, de ese centro de 40 gurises, debe haber más de 3 por día. ¿En las casas? ¿Y vuelven? Y van ¿O qué y pasa vuelven. Van y vuelven. Y la mayoría van y vuelven por sus propios medios. Por eso a veces hay un desfasaje por entre eso el horario tal vez que se haya demorado en denunciar. Y la denuncia que se hace, porque normalmente vuelven por sus propios medios al centro. Entonces van y vienen porque es su casa y salen y entran cuando quieren, porque es lo que dice la norma que está vigente. Ya, ese es un dato muy Entonces, significativo. no es que los funcionarios se boludearon, por decirlo de alguna manera, y no hicieron la denuncia. Nosotros hemos peleado mucho por un protocolo, se lo presentamos, tuvimos una iniciativa como sindicato, se lo presentamos a la administración. La administración después de mucho tiempo nos contestó. Hoy está vigente un protocolo, pero que todavía no está en conocimiento de todos los servicios del INAU, donde justamente se establece mecanismos para hacer las denuncias policiales, porque la administración tiene una concepción que nosotros no la compartimos mucho, que es que el tema de la denuncia policial estigmatiza más a los adolescentes que están en los centros. Entonces ellos dicen ¿Qué propone la administración? ¿No denunciar? No, pone determinados horarios de ausencia para poder hacer la denuncia. Bien, ¿qué propone? ¿Qué horario de ausencia? No, ahora exactamente de memoria no lo recuerdo, pero depende de las edades, cuánto tiempo pueden estar afuera o si le diste permiso a tal hora, cuándo pueden volver. ¿Y tú qué propones? ¿Que sea en el acto que se nota su falta? Nosotros, el miedo que tenemos, y sobre todo porque defendemos también a los trabajadores, esa es la razón de ser el sindicato, es que como no sabemos qué es lo que está pasando afuera con ese chiquilín, después cuando vuelve, si le pasó algo afuera, la responsabilidad cae en el funcionario que está en el turno. Y si tuvo un abuso, tuvo una pelea, tuvo determinada situación complicada que viene lastimado o muchas veces vienen con consumo muy abusivo, digamos, y a veces muchos de estos chiquilines están medicados, entonces darle la medicación cuando vienen de afuera, que vos no sabés qué fue lo que pasó. Permítame poner a debatir en el panel ese aspecto porque me parece que es bien interesante, porque yo me hago la misma pregunta, que se puede, esta polémica entre administración y sindicato, ¿no? Bueno, habría que dejar pasar un poco de tiempo antes de hacer la denuncia porque la denuncia los estigmatiza a los chiquilines, o no, mirá, falta y denunciar ya porque no sabés qué puede estar pasando. ¿Qué harías vos como madre o padre? ¿Te preocuparía más que la estigmaticen o por favor que ya vaya gente a buscarla? Pregunto. Evidentemente la institución debería en ese sentido operar de la misma manera que operaría una familia, ¿no? Cuando tú en tu casa estás preocupado por lo que pasa por tu hijo, me parece que lo primero que haces es ir y denunciar. Entre otras cosas porque después, ¿qué seguimiento se hace de dónde estuvo? A ver, el funcionario del INAU, ¿sabe dónde estuvo cuando esas ausencias a veces se dan por días? ¿Te preocupa lo de estigmatizar o habría que denunciar enseguida? No, a mí, primero, yo como madre denunciaría enseguida, pero el problema es el siguiente. Yo tengo entendido que incluso cuando una persona desaparece, en la policía, creo que es, o por lo menos lo he visto hasta en las películas. No, es viejo, lo de las 48 horas, no, es 24 horas. 24 horas. El Ministerio ha pedido, por favor, que tengamos consciente que eso no existe. Una persona está desaparecida del momento que desaparece. Sí, las 24 horas es viejo. No se entiende que en la seccional, como decía el abogado, no le hayan recepcionado la denuncia. La ampliación de la denuncia. No, la ampliación. Claro, por eso, no, es raro.
complejo. Alegó, para repetir correctamente, alegó que en realidad esa ampliación la tiene que hacer quien hace la denuncia original, o sea, el INAU. Y en el INAU estaban ocupados. Quisiera salir un poquito del caso de esta pequeña, que ojalá se esté reencontrando con su familia en las próximas horas. Me parece que López acaba de encender todos los botones rojos de alerta con lo que estaba diciendo. Para mí es una realidad desconocida, sobre todo en el número que él indica. Y me parece muy extraño que haya una cantidad de menores que estén en una suerte de limbo en este momento, que se escapan, entran a estos hogares del INAU, pero de ahí también se vuelven a escapar, después vienen nuevamente. O sea, esa situación me parece rarísima. Bien. Y me parece un número muy elevado también. Muy elevado. Perdón, si paréntesis mínimo. He sabido, y José no lo tome a mal, pero hay pica entre administraciones, sindicatos, especialmente en el INAU, ya muy pública, muy explícita, ¿no? Digo, para que ustedes escuchan acá una cosa, después también hay que escuchar la otra campana, pero ¿no? Con el INAU no hemos tenido demasiado problema en este sentido, tenemos algunas diferencias, o sea, es cierto que hemos tenido un enfrentamiento con el directorio del INISA, más bien. Sí. Pero con el INAU, la verdad que tenemos ámbito de negociación, hemos avanzado en muchas cosas. Nosotros reconocemos que en esta administración hemos podido avanzar en otras cuestiones que hacen a la regularización concreta de los funcionarios de la institución, pero en este punto en concreto, producto de que ha habido un crecimiento exponencial sobre todo en infancia, en la cantidad de los niños entre 6 y 12 años, el crecimiento que ha habido es brutal, y no tenemos las herramientas para poder bancar esa situación desde el punto de vista institucional. ¿Denunciarías en el acto o te parece prudente esperar por una eventual o potencial estigmatización? No, la estigmatización a mí no me importa, pero yo creo que, no sé, algunos deben tener problemas con sus hijos. Yo tuve problemas con mis hijos y más de una vez se fueron, y lo que uno hace es que chequea dónde está, porque seguramente se va a la casa de un amigo, de un familiar o lo que sea, trata de chequear. No denunciás hasta que no realmente considerás que es un problema serio. Se supone que pelea familiar es que no la tuvo, que tira la primera piedra. Yo creo que tampoco es el tema de decir, a los 5 minutos me voy a la policía corriendo, porque no funciona. La vida familiar en general no funciona así. Esta estigmatización me parece que es un tema absolutamente... O sea, esperaría, pero por otro... No, pero chequeás a dónde está, ¿viste? Es un tema básico. Pero no vas a la policía. No, pero pará. No hay un funcionario del INAU que está vigilando, bueno, a ver, se fue a la casa de un amigo. Yo lo que quiero ver es lo siguiente. 40. ¿Qué población infantil maneja el INAU? Son varios miles de gurises que manejan, ¿no? Más de 120.000. Bueno, ahí... En hogares propios, ¿no? Con cuidadoras y... Estamos hablando de situaciones diferentes. O sea, el problema hoy está en los centros de residencia de 24 horas del INAU en todo el país. Que son los que justamente de puertas abiertas. Son algunos miles, digamos. Algunos miles, sí. Y estos hogares transitorios, de los cuales se fugan 3 veces por día... Bueno, ahí básicamente son las puertas de entrada. Las puertas de entrada. Las puertas de entrada, que en este caso, en el hogar hay más de 40 chiquilines, que debería haber no más de 20, 25 a lo sumo. Hay más de 40 y 60 que están golpeando la puerta, digamos, que lo están manteniendo en contexto. Y en varones otro tanto, digamos, ¿no? Son adolescentes. Los niños no se escapan. Los de 6 años. Bueno, tampoco estaría cerrada la puerta para ellos, ¿no? También ha habido... Sí, pero también ha habido situaciones de niños más chicos que digamos, de menores de 12 años, que también estamos en situaciones realmente muy complicadas, sobre todo en centros como el de Colonia, por ejemplo, donde ahí el INAU, por una decisión que no se ha podido cambiar todavía desde la administración, el hogar atiende gurises de 0 a 18 años, un disparate por donde se lo mire. Más salen para ir a la escuela Los mismos niños que van a la escuela, a veces no van a la escuela porque tienen los adolescentes que se los llevan o que vienen a alta hora de la madrugada, que vienen con consumo. O sea, es una situación realmente, nosotros acabamos de pedir esta semana la intervención de ese hogar por parte del directorio de la institución, porque creemos que ya no da para más. Pero vuelvo a reiterar, este tipo de situaciones se da prácticamente en todos los departamentos. ¿Cuál es la solución? Perdón, la solución para ese tipo de situaciones, ¿cuál es? No permitirles la salida, porque si salen se pueden ir. El problema es que los trabajadores, lo que tenemos que hacer en los centros estos es tratar de persuadir y convencer para que no se vayan, pero no los podemos retener a la fuerza. Entonces, cuando el afuera los seduce mucho más que estar adentro de un centro,
porque ahí tienen sus amigos, tienen la posibilidad de, yo qué sé... Ahora, no lo pueden retener. ¿Y con qué lógica entonces el Estado se presenta como mejor tutor? Claro, como opción mejor que estén con la tía, con la hermana, con un pariente, no sé. No los pueden retener porque vulneran sus derechos, pero saben que hay situaciones en el exterior que vulneran sus derechos. Por eso no me Sin duda, pero aparte, estando dentro de los centros, por todo esto que yo decía, también se le están vulnerando los derechos a los niños, o porque hay una sobrepoblación, o porque no tienen cama para dormir y están durmiendo en catres o en sillones, o mismo en el piso, o porque el edificio está totalmente destruido, o por diferentes razones. Siempre hay, en la mayoría de los centros, no en la totalidad, pero en la mayoría de los centros, hay situaciones que vulneran los derechos de los niños que se supone que la institución lo tiene que restituir. Graciano. A mí me gustaría, en primer lugar, señalar que el diagnóstico que hace López es muy real, refleja muy bien la realidad. Conozco algunas situaciones particulares, no todas las situaciones, no todos los hogares, pero conozco algunas situaciones que se ajustan perfectamente a lo que está diciendo Joselo. A mí me parece que ese cúmulo de irregularidades que menciona y esas situaciones que a todos les dejan un sabor amargo, tienen como punto de partida o como punto en común el hecho de que el puntapié inicial es el equivocado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, José lo decía, en ese hogar conviven, por ejemplo, chicos que están tomando medicación. Bueno, si está tomando medicación, obviamente está sujeto a determinados horarios, a determinados controles. Si un chico está tomando medicación por un problema mental, que es un caso muy extendido... Y o por diabetes, por lo que fuera, pero si está tomando medicación, eso no puede quedar supeditado a la voluntad del menor. Claramente ese chico que está siendo medicado no puede decir, bueno, me voy y no sé cuándo vuelvo, porque ahí hay una responsabilidad. El segundo punto que me parece que es muy claro de lo que dice él, es que en esos hogares que se supone que son transitorios, que no pueden tener más de 60 días, el mismo López está diciendo que hay chicos que hace un año que están. Por lo tanto, se está desvirtuando ya desde el comienzo la esencia y la característica de ese hogar que tiene que ser para derivar. Por lo tanto, yo creo que claramente está, y coincido con la afirmación de él, está desbordado el sistema, totalmente desbordado, en un nivel de desborde que ni siquiera podemos imaginar. Y la respuesta que se está dando no sirve, o sea, es totalmente deficiente, es inaceptable. Yo lamento que este tema no esté en la agenda de los partidos políticos en esta campaña electoral. Lo lamento sinceramente, porque estamos hablando de quizás miles o decenas, de algunas decenas de miles de jóvenes compatriotas que en algún momento van a ser mayores de edad y cuya vida está dejada, tirada a la marchanta, como se dice vulgarmente. Entonces, me parece que ha llegado el punto en el que el Estado tiene que modificar el criterio. Si hay experiencias en el pasado que fueron exitosas, y me consta que fueron exitosas, de compartir el cuidado de los menores con hogares alternativos, donde hay familias que se prestan para eso. Bueno, quizás es el camino para recorrer. Porque bueno, pero entonces hay que profundizarlo. Pero no se puede todo echarle la culpa a que está todo mal. Hay que buscar caminos. Hay que buscar caminos. Ha habido un cambio del punto de vista conceptual desde la administración, que el viejo sistema de cuidadoras de alternativa familiar se ha cambiado por un sistema que en los países desarrollados funciona, pero acá no ha dado mucho resultado, que son las familias amigas o las familias extensas. Entonces, antes había posibilidades que no estuvieran tan saturados los servicios porque se seleccionaban personas para que pudieran atender y se le daba una ayuda económica. Eso hoy está con otro sistema de trabajo que en realidad no está dando, desde nuestro punto de vista, todas digamos, las soluciones que debería dar, y ese es un problema complicado para la institución, ¿no? Que es cierto, tiene que estar controlado. Hubo algunos desbordes también en otros momentos. Muchos desbordes. En la época del Consejo del Niño, me acuerdo. Gente que hacía negocio con eso. Claro. Sí, había situaciones, porque eso tiene que estar controlado, no pueden tener más de determinada cantidad de niños. Claro. Pero bueno, este sistema que se cambió, yo creo que ha generado como una situación adversa a la posibilidad de tener niños, sobre todo chicos y adolescentes, que puedan tener, digamos, un trato más familiar. Es cierto, vuelvo a reiterar una cosa que dije al principio, que las características de los adolescentes han cambiado mucho en estos últimos años. Realmente es mucho más complicado ahora actuar con los adolescentes. ¿Pero eso qué quiere decir, José? Lo que entonces el concepto de hogar, de amparo,
tendría que transformarse también en un centro de reclusión. Pero lo que digo, lo digo para la sociedad en su conjunto, ¿no? No, está clarísimo. No es solo los gurises que están en el INAU, los adolescentes a nivel de toda la sociedad. Ya lo sé, este exceso de violencia que estamos viviendo, la pregunta es la misma. Entonces, el concepto de un hogar de amparo, de puertas abiertas, que sustituye contención y valores y cuidados de una familia que por X razón no la está pudiendo dar, debería ser... A menos que se contara con mucho más presupuesto, debería ser erradicado. Nosotros nos hemos enterado en las últimas horas que la administración está haciendo algunas modificaciones en las direcciones de los hogares de la atención de 24 horas. Eso tiene que ver con que la evaluación de la gestión también ha sido deficitaria. Por lo tanto, suponemos que eso... o sea, que no todo es recursos, sino también gestión. Sí, no, yo creo que hay problemas de gestión claramente en situaciones que uno, por experiencia de estar mucho tiempo en esto, entiende que si se hubieran tratado de otra manera no hubiéramos tenido tantas complicaciones. Ahora, que hay en adolescencia, por ejemplo, estamos por encima de la media en una meseta de cantidad de gurises que no crece exponencialmente, pero está por encima de la media. Ahora, en infancia, entre los chiquitos de 6 a 12 años, hay hogares que hace 3 meses tenían, 4 meses, tenían 8 o 10 chiquilinos y tienen 30 en el interior, ¿no? O sea que realmente la situación es muy complicada y eso que se está trabajando en modalidades donde se intenta sostener a las familias para que puedan tener al chiquilín. Claro, o sea, como que lo último sería el pasaje a la institución. Exacto. Y esa situación no se soluciona teniendo más hogares. Bueno, el problema es que yo no sé si se soluciona teniendo más hogares, pero lo que no podés tener es chiquilines que duermen en el piso, que duermen en catres o que duermen... Entonces, algunas situaciones... Son temas paralelos. Las dificultades de las familias hoy en día para poder justamente cumplir con todo lo que le corresponde como tal en pos de los derechos del niño. Eso es un tema que no cambia si hay más o menos centros de INAU. Lo que cambia es que por lo menos el servicio sea bueno, ¿no? Y que cumple una función para la cual está pensado. Sin lugar a dudas es necesario más personal y más inversión en por lo menos en que los edificios... Si ustedes ven algunos edificios hoy de la institución, realmente es llamativo como no se le ha podido resolver de otra manera, ¿no? Yo qué sé, en el interior hay algunos centros, en Paysandú o en algún otro departamento que realmente la situación es inhumana de cómo están esos centros, ¿no? Bien. Y los trámites para cambiar y alquilar o comprar son demasiado burocráticos y largos. Y la respuesta que necesitan los gurises es mucho más inmediata, ¿no? Ya voy con Ale. Me gustaría simplemente hacer una más. Estadísticamente, de estos chicos que, ¿cómo es que le decís salidas forzadas? Salidas no autorizadas. Estadísticamente, de estas salidas no autorizadas, en la franja del 0 a 18, ¿no? ¿Cómo se resuelven? ¿Vuelven solos? La mayoría no vuelve. Dentro de los que no vuelven, mayormente terminamos en problemas... lamentables, que se pierden vidas. ¿De qué estamos hablando? Bueno, yo estadísticamente exactamente no te lo puedo decir. Yo creo que la mayoría vuelven solos y otro porcentaje importante vuelven porque los trae la policía. Porque los encuentran en algún lugar o que no están, digamos, haciendo algo que corresponda y los trae la policía mismo a la boca de entrada. Ahí teníamos también un problema concretamente porque había chiquilines que se le hacía el estudio y el diagnóstico, se derivaban a un centro de permanencia, de ese centro de permanencia salían sin autorización, volvían a la puerta después lo agarraba la policía y en vez de traerlo al centro de permanencia lo llevaba de nuevo al centro de ingreso. Entonces se tenía que empezar a hacer todo. Eso ahora se está tratando de corregir. Y por 60 días el chiquilín que va a un centro donde está, digamos, derivado producto de un diagnóstico, no tiene que volver a ese mismo centro, porque si no, terminaba el centro de ingreso, en este caso lo que era el tribal varones o Magnolia, que es el tribal mujeres, termina siendo como un centro de sanción para los chiquilines que se fugan o que se van sin autorización, digamos. Bien. Entonces ese es un problema. ¿Ale? No, bueno, yo siento que este tema, un poco el término que se ha usado ahí, desde muchas perspectivas nos desborda un poco a todos, porque además hay asuntos de estricto carácter técnico que me parece que nosotros no
no dominamos del todo, ¿no? Y es más, el puntapié inicial que permitió abordar todas estas cosas con José, lo que estamos intercambiando, que es el caso de la niña Tiziana, no sé si aplica necesariamente como un ejemplo que se explique por algunas de estas fallas que están sucediendo. Yo hay cosas que todavía de ese caso, así que permito no desarrollar mucho más sobre, que no me terminan de cerrar. Pero de todas maneras yo quiero decir algo que lo dijo el abogado Echeverry, sobre lo cual tengo la obligación de decir que no estoy de acuerdo, porque las cosas quedan dichas y dichas quedan. Y es probable, él dijo, cito textual, el INAU todos los días nos decepciona. Y es probable que en el INAU todos los días ocurran cosas que nos decepcionen. Pero también es cierto que todos los días en el INAU ocurren cosas que nos deberían dejar orgullosos. Y me parece que para esa agencia del Estado, que además casualmente trabaja por distintas razones con los más frágiles de nuestra sociedad, que son los niños, y son los niños que tienen menos derechos, no deberíamos ser tan ligeros en algunas apreciaciones. Yo no creo que el INAU todos los días nos decepcione a todos. Muy bien. De acuerdo. ¿Alguien más? Y si no, reflexión final de nuestro invitado. ¿Pero alguien quiere decir algo más? Bien, reflexión final. No, yo comparto totalmente esta última apreciación. El INAU no es solo esto. O sea, nosotros creemos que estamos en una situación de crisis a nivel nacional en los centros de 24 horas, pero el INAU desarrolla una cantidad de políticas más que no son solo la atención en 24 horas. Y creo que en muchas cosas, lo decía anteriormente, hay cosas que han funcionado bien y nosotros las destacamos. Pero estamos en esto que de alguna manera es la cara visible de la institución y que siempre ha quedado relegado, que es la atención en 24 horas, que a nosotros nos preocupa mucho, que creemos que debería cambiar radicalmente en el menor plazo posible, porque esta situación que hay departamentos que realmente están más complicados que Montevideo. Lo de Colonia lo decíamos, pero en Salto, en Artigas, en Rivera, estamos teniendo dificultades muy importantes, en Cerro Largo, en Rocha. Hay situaciones que realmente son muy preocupantes. Y en otros lugares donde tienen las mismas dificultades, pero la gestión ayuda mucho a poder avanzar y la gran mayoría de estos niños, de estos miles de niños que hay en la institución, se les puede restituir su derecho, están cursando su liceo, su escuela, y hay posibilidades de desarrollo para ello, que nos parece que también hay que levantar eso, porque si no quedamos solo viendo la cara negativa. Perdona porque me queda la última duda, porque trato de hacer el esfuerzo por entender cómo funciona, cómo es la mecánica, y sobre todo para poder bajar a tierra los desafíos que supone un hogar de esta naturaleza para los que trabajan allí, ¿no? No es un centro de reclusión, las puertas están abiertas, pero se supone que funcionan como los cuidadores de ese adolescente, de ese niño, tienen que velar y restituir sus derechos, justamente, si será grande la expresión, ¿no? Pero tú no le podés decir a un adolescente que quiere salir, tú hoy no salís, sin que eso suene a cárcel, porque justamente las rabietas que todos podemos experimentar con nuestros hijos, en algún punto es no salís y no salís, punto. Y nadie me va a acusar decir. Se ve que no tanto, porque por ahí se van, ¿no? Bueno, también se pueden igual, pero te quiero decir, no hay protocolo que no les pueda decir, no, mijito, no salís, porque te digo que no hay punto. Se lo podés decir, me consta que los compañeros trabajando se lo dicen, pero lo que no se puede cuando hay una situación de desborde del chiquilín es retenerlo por la fuerza. Y entonces ahí lo que empieza es la negociación. Por eso el trabajador lo que hace es tratar de convencerlo de que no se vaya. Ahora, aunque esté gélido afuera y el chiquilín tenga 10, ¿no lo podés retener por la fuerza? Aunque se quiera ir descalzo y todo, le podés tratar de persuadir, pero si se quiere ir, se te va, y si no, se te corta todo, lastima a los otros chiquilines o lastima a los trabajadores. Entonces es una situación muy compleja. Y un elemento que no lo tocamos, pero que a mí me parece que de alguna manera está relacionado, es, ustedes saben que en el INISA ha bajado considerablemente la población, producto del nuevo Código del Proceso Penal. Eso ha implicado que chiquilines que muchas veces terminaban en el INISA, hoy estén en el INAU. Y gurises que, yo qué sé, por determinadas situaciones que cometían infracciones... Lo que complejiza a la población del INAU. Complejiza mucho a la población del INAU, sobre todo de adolescentes. Porque chiquilines que, ahora, digamos,
no estamos nosotros reclamando que los chiquilines terminen presos. Lo que decimos es que ese cambio que ha habido en la situación ha determinado que muchos chiquilines que antes terminaban en el INISA hoy están en el INAU. Y eso es una cuestión que ha complejizado mucho. José López, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del INAU, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tramo del programa. Hacemos una pausa y ya venimos con más reflexiones de nuestros panelistas.